Y arrancamos esta noche en vivo y en directo acá en Somos 9 de Julio y Suma Play y Zona Cero, por supuesto, para transitar un tema de estricta actualidad. 2023 se conmemoran 40 años de la vuelta a la democracia, de aquel 1983, y también dentro de eso está todo lo que pasó en la época democrática y sobre todo en el gobierno de Raúl Alfonsín. Tenemos nuestro primer invitado que ha sido parte de aquella parte de la historia y no solo, de un momento muy especial, todo lo que es la comisión, la CONADEP, ¿no? Aquella que investigó los casos, aquella que llevó toda la información que derivó en los juicios a las juntas militares y a los cabecillas de las organizaciones guerrilleras. Bueno, tenemos hoy por hoy a nuestro primer invitado, que es justamente alguien que hoy por hoy está siendo convocado. La semana pasada estuvo en Trenquelauquen presentando e inaugurando justamente una muestra fotográfica de este tema en un comité radical. Radical es él mismo, así que y ha sido parte de aquella historia. Así que es un gusto enorme poder saludarlo a Daniel Salvador, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, dirigente radical y miembro de la CONADEP. Bienvenido, Daniel, bienvenido a la Zona Cero. Hola, buenas noches. Bueno, un gusto de comunicarme con ustedes y bueno, esperemos que podamos escucharnos y vernos bien, que a veces con la tecnología estamos con dificultades, pero yo bien, y efectivamente en días muy importantes donde podemos apuntalar estos 40 años de democracia seguidos, que es un hecho que por primera vez se da en la Argentina. Desde 1930 venimos sucediendo entre gobiernos democráticos y gobiernos de la dictadura, y a partir de 1983 tenemos la posibilidad de esta continuidad democrática que hoy nos presenta otras deudas importantes para adelante. Bien, anda de gira porque ha sido convocado. La semana pasada estuvo en Trenquelauquen, el partido vecino acá, dando una charla en un comité radical justamente en la inauguración de una muestra fotográfica en relación a lo que fue el trabajo de la CONADEP, que usted fue parte de la misma, de aquella comisión. ¿Cuál era su función en la misma? Efectivamente, estoy de recorrida porque en muchos lugares, consejos deliberantes o ámbitos partidarios me convocan en esta época, como consecuencia que yo fui secretario de procesamiento de la CONADEP. La CONADEP fue una comisión que se creó en 1983, una decisión política del doctor Alfonsín, cuyo gran desafío no era transitar un nuevo periodo democrático y que se repita lo que venía ocurriendo anteriormente, sino el planteo era de democracia para siempre. Y democracia para siempre requería hacer algo distinto a lo que había ocurrido, y eso distinto era que había que terminar con la impunidad, que aquellos que o habían sido los cabecillas de los grupos guerrilleros que tanto daño habían generado en el país, y las juntas militares que llevaron adelante la peor dictadura, la más violenta, a partir de 1976, sean enjuiciados, pero previamente se conozca la verdad. Y esa verdad era la tarea que tenía que desentrañar esta comisión, conformada por hombres y mujeres muy prestigiosos de distintos ámbitos, de la cultura, de la literatura, de la medicina, del periodismo, y poder transmitirlo de tal manera que sea rápidamente entendible y creíble, ya no solo por la sociedad argentina, sino por el mundo entero. Así que esa fue la tarea de la CONADEP, que le integraron personalidades como Ernesto Sábato, como René Favaloro, como Magdalena Ruiz Guiñazú,
En definitiva eran 12 integrantes que tenían un plazo de 6 meses, que después fueron 9 meses, para poder desentrañar eso que había pasado tan trágicamente en la Argentina. Sabemos el desenlace, sabemos lo que ocurrió, sabemos el trabajo que hizo esa comisión, pero me gustaría que me cuente, quizás hoy por hoy, ya a manera de anécdota, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros meses en los cuales esa comisión estaba, digamos, nadando entre tiburones? Así es, así es. Nosotros, el doctor Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83, el 15 de diciembre se crea la CONADEP. En los días previos, entre el 10 y el 15, se había dejado sin efecto la ley de autoamnistía que se habían dado los militares y se había ordenado el procesamiento de los mismos, y el 15 se crea la CONADEP, y el 22 ya empezamos a funcionar en el Centro Cultural San Martín. A mí, a los pocos días que ganó la elección, me convocó a donde estaba conformando su gobierno, en el Hotel Panamericano, y me puso al tanto de cuál era su idea, que ya estaba tomando contacto con las distintas personalidades que iban a formar la CONADEP, y que una vez que esté hecho todas esas charlas en forma personal por parte de él, me encargaba la tarea de convocarlos para una primera reunión, encontrar un lugar, y bueno, así fue como yo en ese tiempo tenía apenas 30 años, y de golpe tener la alternativa de tomar contacto con todas estas personas tan destacadas, realmente fue un tema muy, muy importante, muy trascendente y muy conmovedor en lo que a mí respecta. Pero bueno, después la propia comisión me designó secretario de documentación y ya empezamos a funcionar, y fueron días, meses muy, muy difíciles, porque era convivir con la tragedia de muchos, de miles y miles de familiares, en muchos casos que todavía tenían la esperanza de poder encontrar a su familiar desaparecido con vida. Imagino que en ese momento quizás no tenían dimensión de lo que estaban haciendo, ¿no? Por supuesto que eso tuvo mucho más valor con el paso de los años. Y hoy por hoy, mirando así, en retrospectiva, ¿se da cuenta dónde estuvo en ese momento? Sí, sin duda, en aquel momento, en el caso mío, yo integro la CONADEP, convocado por el doctor Alfonsín, pero sin ser parte de los derechos humanos. Por ejemplo, posteriormente se incorpora, que fue fundamental para nosotros, Graciela Fernández Mejide, y ella venía del drama de la desaparición y muerte de su hijo y de ser parte de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Por lo tanto, tenía una mirada mucho más precisa de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Pero con el correr del tiempo y con el pasar de los años especialmente, fuimos todos, en el caso mío, tomando plena conciencia de lo que fue ese momento. Lo mismo que el informe de la CONADEP no solamente sirvió como una condena moral en el país y en el mundo, porque se fueron enterando, aquel que tenía miedo o que ignoraba fue tomando cabal conocimiento de lo que había ocurrido en el país, y lo creyeron y lo hicieron propio. Así que ahí se empieza a construir verdaderamente el nunca más. Pero aparte, ese informe sirvió de base procesal para lo que fue la acusación fiscal que llevó adelante en forma excepcional el doctor Estracera, y él tomó de los 9.000 casos que le elevamos nosotros
700 y trabajó sobre esos 700, y allí fue volver a escuchar los testimonios, ya con todas las formalidades del juicio, y bueno, a medida que fueron pasando ya los días, cada vez fuimos dimensionando más lo ocurrido, y con el pasar de los años, esta es una comisión que fue única en el mundo, y que se tomó de ejemplo después en muchos lugares, porque mientras se investigaba y se juzgaba en la Argentina, los países que nos rodeaban seguían todavía con dictaduras, y eso hacía que en muchos ámbitos había temor si todavía ese gobierno democrático que surgía en 1983 y que estaba ni más ni menos que investigando a quienes recién entregaban el poder y todavía estaban no solo en los cuarteles, sino en muchos ámbitos del poder de la Argentina, si iban a aceptar o iban a permitir o iban a no intentar volver a tomar las armas para evitar ser investigados. Pero bueno, ahí por suerte y por esa decisión excepcional del doctor Alfonsín y la rapidez con que actuó la CONADEP y con que actuó la justicia, siguiendo el debido proceso, pudimos realmente lograr la unión del pueblo argentino detrás de este gran objetivo que era saber lo que pasó, que se haga justicia y era una vuelta a la vida. Usted era joven, 30 años, cuando fue convocado, según mencionaba recién. Imagino que más allá de la importancia y por supuesto el orgullo quizás de encontrarse con ese encargue, ni más ni menos que del presidente de entonces, Raúl Alfonsín, después hubo que transcurrir el día a día. Hubo presiones, hubo momentos complicados, me refiero personalmente, ¿no? Hubo enormes presiones relacionadas con la investigación, hubo violaciones de lo que era el lugar donde nosotros trabajábamos, de los archivos, de las puertas de acceso, en el Centro Cultural San Martín. Hubo presiones militares para que a medida que íbamos confeccionando los legajos se los diéramos, cosa que por supuesto fue una negativa constante y permanente. Hubo presiones para que cuando íbamos a inspeccionar los que denominamos centros clandestinos de detención no pudiéramos entrar o hayan modificado todo lo que eran los lugares, a veces tirando paredes o modificando rejas o pisos. Y hubo en muchos casos, por supuesto, amenazas a nivel personal. No fue en el caso mío, pero sí de muchos de los integrantes de la CONADEP, y finalmente nosotros llegamos a tener que depositar, a poder microfilmar todos la documentación que teníamos y depositarla en su momento en el Banco de Nación. Y bueno, en definitiva, de distintos lados vinieron presiones, pero la fuerza que fue tomando toda la investigación a medida que fue tomando conciencia la sociedad argentina realmente se había convertido en imparable. ¿Cómo sigue la gira esta? Así que el otro día lo tuvo en Trenquelauquen. Ahora, ¿cómo sigue esta gira? ¿Hay más paradas a lo largo del 2023? Sí, hay muchos lugares. Ahora voy a ir a Bragado, después voy a Maipú, pero aparte hay actividades en muchos lugares, en muchas plazas de la República. Y bueno, realmente a mí siempre me da esa enorme satisfacción que hoy vivimos, más allá de que todos quisiéramos que muchas de las deudas pendientes que tiene la democracia se empiecen a saldar.
con el contenido, con la alternativa del progreso, del trabajo, de la institucionalidad tan fortalecida con absoluta división de los poderes, con una justicia que funcione, con mejor educación. Bueno, esas son todas las deudas pendientes. Pero la satisfacción es que hoy vivimos la democracia con naturalidad, que hay generaciones enteras que no han vivido todo lo que fue esa noche tan oscura que vivió la Argentina, pero siempre, por lo menos periódicamente en estas fechas, es importante que se tenga presente, incorporarlo a los planes de estudio en una manera muy medida, por supuesto, pero son fechas que tienen, que, a mi entender, que fijar un hito para que aún las generaciones que no lo vivieron sepan que también es una manera de fortalecer ese nunca más y hacer que este desafío que tenemos hacia adelante en relación a ese contenido podamos lograr volver a una gran unidad del pueblo argentino detrás de esos objetivos. Bueno, en este objetivo que recién marcó, creo que es importante el testimonio, ¿no? Como el suyo, de aquellos que fueron parte en alguna etapa de ese proceso, que están todavía para justamente mantener ese legado, más allá de esto de incorporarlo a los planes de estudios, o que son temas siempre que son parte de la historia, como tantos otros que se van estudiando, que son parte de la historia argentina. Le aprovecho unos minutitos para traerlo a la realidad, a la actualidad. ¿Cómo está o cómo vive este reverdecer radical, ¿sí?, de cara al año electoral? Bueno, con una enorme responsabilidad. Efectivamente, en el 2015, el radicalismo, que a lo largo de sus 130 años tuvo momentos muy buenos y de grandes aportes al país, pero también tuvo grandes crisis. En el último tiempo veníamos atravesando una fuerte crisis y en el 2015 nos llegó a comprender que había que juntarse con otras fuerzas con un mismo sentido republicano, aunque con miradas diferentes, y así nació Cambiemos. Y Cambiemos fue una potencia que encontró en ese momento un radicalismo debilitado. Hoy, después de varios años, se mantiene Cambiemos, ganamos elecciones, gobernamos, perdimos, y Cambiemos se mantiene, pero ahora dentro de Cambiemos el radicalismo está mucho más fortalecido, con muy buenos gobernadores, con más de 500 intendentes, con una juventud que verdaderamente dio la posibilidad que haya habido una importante renovación en el partido, con un claro diagnóstico y habiendo aprendido de las experiencias que no fueron buenas, lo que no nos fue bien en el último gobierno. Y bueno, con todo eso hoy estamos con esa fortaleza, sabiendo que Cambiemos se tiene que mantener unido y va a ocurrir, y que el radicalismo tiene que tener un protagonismo mucho mayor, tanto en los planes de gobierno como en las responsabilidades de gobierno. Así que estamos transitando esa tarea con mucha responsabilidad y en los dos planos, en lo estrictamente político, pero también con los encargados de elaborar los programas de gobierno, que lo hacemos desde el radicalismo, pero que también nos juntamos periódicamente con las fundaciones de las otras fuerzas políticas, porque somos conscientes que si volvemos a gobernar, Cambiemos tiene que tener desde el primer día del gobierno la clara decisión de llevar adelante medidas que sean previamente conocidas por la sociedad, pero que nos permitan ir construyendo esta Argentina que verdaderamente soñamos.
todos hablan justamente de eso, ¿no? De mantener unido Cambiemos, pero este presente del radicalismo también ha traído justamente esa disputa interna y el decir, somos radical, somos los radicales. El 2015 era otra situación. ¿Algún radical histórico también de la época de Alfonsín, en relación a lo que pasó en el 2015 y la actitud del radicalismo, una vez me mencionó, era eso o terminar de ponerle los últimos clavos al ataúd? Quizás es demasiado, ¿no? Pero viniendo de un radical, como digo, alguien que fue parte del gobierno de Alfonsín también, valía el dato, o por lo menos explicaba la actitud radical del 2015 y en adelante, hasta este reverdecer. Pero a su vez, como decía, dentro de la coalición se ve mucho cacique. Una vez pasadas las internas, una vez pasada lo que va a definir justamente, en definitiva, aquellos que realmente y finalmente van a ser los candidatos del espacio, ¿cree que va a volver la buena onda, el poder trabajar juntos después que se han tenido fuego cruzado ya, no con la vereda de enfrente, con el Frente de Todos, con justicialistas, sino internamente? Sí, dos cosas. Primero, quería hacer una aclaración a esa referencia. Nosotros en el 2015, desde mi punto de vista, no era que estaba en juego la subsistencia del radicalismo. Sí era necesario trabajar para garantizar una alternancia en el poder. Y si no nacía Cambiemos, aún con lo que aportó el radicalismo debilitado, hubiese seguido gobernando en aquel tiempo el kirchnerismo sin cambio. Entonces nosotros creo que fue un gesto importantísimo de un partido de 130 años de historia que entendió que en ese momento teníamos que trabajar para lograr una mayor unidad. Y eso fue Cambiemos. Y en este sentido, en relación a esta segunda pregunta, yo estoy en condiciones absolutas de asegurar que más allá de lo que se ve como disputa por candidaturas, la plena vigencia de Cambiemos y la consolidación de Cambiemos no está bajo ningún punto de vista en la cabeza de ningún integrante de Cambiemos. Y que más allá de lo que a veces aparecen como alguna chicana o distintos posicionamientos, lo que es la vida institucional de Cambiemos está funcionando a pleno. Hoy cada una de nuestras fuerzas políticas, el PRO, la coalición cívica, el radicalismo, el peronismo republicano, todos tienen equipos trabajando en los programas de gobierno. Y esos equipos de las distintas fuerzas periódicamente se juntan para analizarlos en común. Hay una enorme responsabilidad porque nosotros tenemos la frustración de que algo no nos salió bien entre 2015 y 2019 como Juntos por el Cambio. Y tenemos que aprovechar esa experiencia. Y esa experiencia indica que hay que llegar con las medidas claras a tomar, que hay que comunicarlas, que hay que ponerse plazos y cumplir esos plazos, que no hay que prometer más de lo que vamos a lograr. Y estamos convencidos que hoy la sociedad tomó más conciencia de la situación complicada que está en la Argentina. Entonces, la promesa fácil o sencilla ya no va. La alternativa de que este país pueda aprovechar toda su potencialidad es trabajar seriamente, con la verdad, e ir logrando pautas y acompañado por la gente. ¿Por qué? Porque en democracia tenemos que lograr objetivos, tenemos que gobernar y cada 2 años hay elecciones. Y si quien gobierna los 2 años no gana esa elección, ya se hace todo mucho más complicado. Entonces, eso requiere siempre un acompañamiento, y el acompañamiento es lo que tenemos que aprender nosotros. No termina el día de la elección para el que gane, sino que tiene que ser una continuidad, y eso requiere una comunicación fluida, clara, cierta y mostrar resultados. ¿Se suma al equipo de Morales?
Estamos hoy trabajando fuertemente en el radicalismo y estamos desde la provincia de Buenos Aires y la verdad que trabajamos para que estén todos. Está Facundo Manes, está Gerardo Morales, el radicalismo de la provincia está trabajando muy especialmente en fortalecer nuestros ámbitos y bueno, y vamos a ir trabajando también para que las definiciones sean de la mejor manera posible.